Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gran gusto poder compartir juntos buscando a nuestro Señor. Realmente es un día lleno de bendiciones y a pesar de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, tengo que decirte que en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay cuarentenas, en el cielo todo está funcionando con plena normalidad. Dios está al tanto de todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, y Él, no te preocupes porque Él está en control pleno. Yo sé que hay momentos difíciles y sé que hay situaciones complicadas, pero Dios tiene pleno control de cada una de ellas. Así que, mi amado hermano, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo especial, no solo por lo que está sucediendo, sino por la oportunidad que tenemos de hacer cosas que en otras condiciones no podríamos hacer. Y ya lo vas a ver en el mensaje que a continuación vamos a tener. Pero quiero que tú sepas que es un tiempo en el cual nosotros podemos ejercitar, podemos utilizar toda la fe que Dios nos ha permitido tener. Dice la Escritura que Él nos dio una medida de fe a todos. Y este es un tiempo en el cual la podemos y la debemos usar. Voy a cambiar eso. Es necesario que la usemos, porque Dios está lleno de bendiciones, de recursos, y nosotros por este tiempo y la situación estamos necesitando de todo lo que Dios nos tiene preparado. Es algo muy bueno que tú creas que Dios te va a ayudar. Por eso hoy vamos a hablar de fe. Y efectivamente tengo que empezar diciendo que la fe es activa. La fe siempre está en movimiento. No quiere decir que siempre está haciendo algo, siempre está firme, siempre está en acción, aunque no esté haciendo algo. Hay momentos en los cuales la fe solamente te hace esperar. La esperanza, por supuesto, es parte de la fe. Por eso no siempre es una acción de la manera en la cual la fe se va a manifestar. Y esto, por supuesto que en este tiempo más que nunca necesitamos poder activar o accionar nuestra fe. Pero vamos a empezar desde el inicio. Y esto tiene que ser con la pregunta esencial: ¿qué es la fe? Y gracias a Dios la Biblia nos lo relata y nos lo dice. Y en Hebreos 11, tú lo puedes ver en el versículo 1. Si me acompañas, vamos a leerlo. Y ahí nos va a dar una muy buena idea de qué es la fe. Dice entonces el versículo número 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero leerte otra versión de otra Biblia que se llama Torres Amat, y en ella nos lo relata con otras palabras que nos van a servir para ilustrarnos de mejor manera. Y en esta versión dice: es pues la fe el fundamento o firme persuasión de las cosas que se esperan y un convencimiento de las cosas que no se ven. Es decir, que el activar la fe nos lleva a nosotros a poder ver o saber que hay cosas que en el presente no vemos, a poder tener una certeza de aquello que estamos esperando, una convicción, un fundamento, dice aquí esta versión, una firme persuasión, sin duda alguna, de aquello que puedes estar esperando. Eso, según la Biblia, es la fe. Y yo te voy a decir algunas características también que nos pueden servir para conocer un poquito más acerca de la fe. La fe no es una religión. La gente dice: es que mi fe es, y se refiere a una religión. Eso no es una religión, no es fe. La fe es la sustancia, dice la Escritura. En algunas versiones dice: es la misma persona de aquello que uno se espera. Es decir, es la esencia, lo importante, lo más trascendental para poder esperar. Es el convencimiento, la seguridad, la confianza de aquello que estamos esperando, de aquello que nosotros al día de hoy no vemos, pero sabemos que vendrá. Entonces la fe no espera para poder recibir. La fe no espera a ver para creer.
La fe cree y ella sabe que va a haber, aunque hoy no esté viendo. A veces este dicho, hay que creer para ver, nos puede engañar porque como lo decimos tan rápido, pareciera que si yo hoy creo, entonces ya, mañana lo voy a obtener. Pero esto no es así. Es un proceso que ese pequeño espacio entre las palabras puede tomar muchísimo tiempo o puede tomar ningún tiempo. Porque para Dios no es eso un problema. Entonces la fe no depende de las condiciones o de las realidades actuales. La fe no depende de lo que dice el gobierno, lo que dice el Ministerio de Salud. La fe no depende de lo que dicen los trabajos, de lo que dice la política, lo que le dice la economía. La fe no depende de ninguna de estas cosas porque es una firmeza en el convencimiento. Es una firmeza de aquello que yo creo con lo que con lo que estoy esperando. La fe, cuando estoy convencido y firme en el convencimiento, aunque las cosas se pongan mal, aunque no suceda lo que yo espero, aunque vengan cosas contrarias a lo que yo anhelo, a lo que estoy esperando recibir, a lo que anhelo ver, mi fe permanece constante, convencida y firme. Esa es la fe. Y la fe, debo decirte también, que la fe no nace del sentimiento. La fe no es un sentir, es una convicción. Se cree con el corazón, dice. No viene de los sentidos, viene de dentro del corazón. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que sucede afuera, sino con lo que pasa en tu interior. Y como ella no viene, mejor dicho, como la fe no viene por sentir, es decir, ella sí viene por el oír. Ella no viene por el sentir. Ay, es que ahora tengo miedo, ahora siento que no lo voy a lograr, ahora sí tengo ganas de lograrlo, estoy convencido, pero es un sentimiento. Pero la fe no viene por el sentimiento, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Escritura. Así que la fe tampoco es de corta duración. La fe permanece todo el tiempo que tenga que permanecer. La fe tiene una permanencia voluntaria hasta que se cumpla aquello que está esperando. Esa es la fe. Por lo tanto, yo sé que ahora tú estás pensando en momentos o quizá en procesos en los cuales pensaste que estabas teniendo fe. Pero cuando vinieron todas estas cosas, se opusieron los problemas, la situación, ¡boom!, te desinflaste. Te flateaste. ¿Qué es lo que sucede? Allí falló la fe. Quizá había un deseo, un anhelo, un fuerte deseo, pero no una fe. Porque la fe permanece todo el tiempo, no se detiene, no para, porque porque encontró algo que no puede realizar. Ella permanece hasta que tenga que permanecer. Va a durar hasta que tenga que durar. Y esto tengo que decirte también, que el deseo no es una fuente para la fe. Tú puedes desear muchas cosas, y aquí es donde la mayoría de cristianos se equivocan, porque hay fuertes deseos en el corazón, pero eso no es un sinónimo de fe. El deseo solo es fuente para el deseo. La fe proviene de un lugar completamente distinto. La fe proviene del corazón, no del deseo, proviene del convencimiento. ¿Te recuerdas? No proviene de un sentimiento. Eso sería si nosotros por desear, por anhelar, por querer, obtuviéramos fe y con ello conquistar o alcanzar lo que queremos, entonces sería lo mismo que decir que la obstinación es lo mismo que la fe. La obstinación es un deseo ya descontrolado. Lo quiero y lo voy a obtener. Pero no es lo mismo que la fe. La fe, vamos a regresar una vez más, es la certeza de lo que estoy esperando, el convencimiento de aquello que no puedo ver, pero que estoy seguro que voy a tener. Es muy distinto. Pero vamos a ver qué más es la fe. Y te voy a dar otras formas de poder ver la fe. Y la fe, quiero decirte que también es una llave para el reino de Dios. ¿Quieres verlo conmigo?
Acompáñame a Hebreos 11, capítulo 6. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para poder acercarse a Dios. El que le busca tiene que creer que Dios existe. Por eso la fe es la que abre el reino de Dios, porque sin ella no puedes acercarte a Dios. Ella es una llave para el reino de los cielos. Y en este mismo versículo vamos a ver otra cosa que también es la fe. Y es que la fe produce galardones de parte de Dios. Es una fuente para galardones divinos. La fe es una fuente para galardones de Dios. Mira qué importante la fe. Es como tener la llave del reino de los cielos. Si tú no tienes fe, no te puedes acercar a Dios. Pero por tenerla, porque el acercarnos nosotros a Dios sin verle, esto requiere de la fe y por lo tanto va a tener un galardón de parte de Dios porque tuviste fe. Mira qué importante es la fe. ¿Qué otra cosa es la fe? La fe es una confrontadora de realidades. Así lo llamamos hoy nosotros. Confrontadora de realidades. ¿Por qué confrontadora de realidades? Pues bueno, porque ella confronta la realidad actual con la realidad, o mejor dicho, la verdad de Dios. La realidad actual siempre dura hasta que llega la verdad de Dios. Mira cómo funciona. Vamos al libro, por favor, de Lucas, capítulo 8, versículo 52. Dice así: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Este pasaje habla acerca de la hija de Jairo. Jairo era aquel hombre principal que fue a buscar a Jesús pidiéndole que fuera a sanar a su hija porque estaba muy enferma. Y mientras ellos iban para su casa, los alcanzó uno de los criados y le dice que ya la muchacha había muerto. Y en ese momento, cuando le dicen eso, Jesús dice: no tengas pena, cree solamente, le dice, y siguen avanzando. Cuando llegan a la casa, ellos empezaron a ver que la gente lloraba y que había aquel gran lamento. Y entonces él viene y dice, a pesar de que los que estaban llorando estaban, por supuesto, muy alterados, él viene y dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Hay una confrontación. La realidad decía, la niña, la joven, estaba ya muerta. Para un humano, pero un hombre, estaba muerta. Pero esa era la realidad actual. Era una realidad terrenal. Era la realidad de este mundo. Pero vino Jesús y dijo la verdad del reino de los cielos. Dijo: no, ella no está muerta, ella duerme. Y como sabemos a continuación, si tú lo sigues leyendo, él le toma de la mano, la levanta y la muchacha resucita. Por supuesto que esa verdad confrontó la realidad del cielo confrontó la realidad terrenal. Y la verdad del cielo, prevaleció sobre la realidad. La fe nos permite comprender esas verdades y nos lleva a confrontar la realidad actual con las verdades del cielo. Así como Jesús lo dijo. No, ya no lloren, les dice. Ella no está muerta, solamente está dormida. Y dice que hasta se burlaron de él. Pero cuando él salió con la niña, todos se sorprendieron. Cuando él salió con la niña caminando y ya una vez más reincorporada o resucitada, por supuesto que todos se asombraron. Y es que las verdades
del reino de Dios gobiernan sobre las realidades de la tierra. Cuando en el cielo se dice una verdad, aquí se hace. Y la fe las confronta. Por eso es tan importante que sepas las cosas que Dios dice, que sepas lo que la Escritura dice, porque entonces vas a poder confrontar toda realidad. Que sepas lo que Dios ha dicho, porque entonces vas a poder confrontar la realidad por medio de la fe para obtener el resultado que Dios dijo que ibas a obtener. Así que la fe, ya vimos que es una llave para el reino de los cielos, pero también es una fuente confrontadora de realidades. Vimos también que la fe es una fuente que nos produce galardones de parte de Dios. Entonces, si todo esto sucede así, ahora ya que especifique un poco el tema, quiero decirte nuestro título o la parte principal de lo que vamos a ver hoy. Todo esto que yo te dije es muy importante. Cómo la fe la podemos ver desde distintos puntos de vista y el poder o la capacidad que tiene para causar efectos en nuestra vida, causar efectos también en el reino de Dios y también acá en esta vida. Esto nos lleva a decir, bueno, la fe sí es importante, pero tengo que decirte algo. La fe puede ser bloqueada, puede ser obstruida o puede ser detenida. Hoy este mensaje le llamamos desbloqueando la fe. Ya te describí muchas cosas que la fe puede hacer, pero hay momentos en los cuales la fe pareciera que está bloqueada. Como cuando se te bloquea el celular o tienes el celular de otra persona y la pantalla está bloqueada y no sabes cómo desbloquearlo, no te dieron la clave, no te reconoce ni el dedo, ni la cara, nada, no se puede hacer nada porque está bloqueada. Por alguna circunstancia está bloqueada. Entonces, esta mañana vamos a aprender que aunque la fe hace todo esto, también puede ser bloqueada. Pero más que aprender eso, vamos a aprender a desbloquear la fe. Y por eso quiero que me acompañes también a el libro de Mateo, capítulo 9, en el verso 20, y leeremos hasta el 22. Dice el versículo 20: He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y este es un momento sumamente especial. Esta mujer, 12 años padeciendo del flujo de sangre. Ella vivía apartada, ella era considerada una mujer inmunda, ella estaba sufriendo mucho, no solo de la enfermedad, sino también del rechazo de parte de la sociedad. Por lo tanto, Jesús iba pasando por ahí y había mucha gente, una gran multitud, y ella no se podía acercar a la gente porque si tocaba a alguien, esa persona era considerada inmunda. Entonces lo que ella hizo es un gran atrevimiento. Viene y en otra parte de la escritura dice que se metió como pudo, se arrastró, se fue entre las piernas o como pudo, logró pasar hasta donde estaba Jesús y toca el borde de su manto. Y en ese momento, porque dice la escritura, y ella pensaba que si tocaba el borde iba a ser salva. Y entonces Jesús se percata y mira y le dice, vamos a ver lo que le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y no solamente fue salva, porque vemos también en los otros evangelios que también fue sana. Se fue el flujo de sangre y ella fue salva. Ella reconoció o obtuvo la salvación por medio de aquel acto. Ahora bien, la pregunta o lo que nos concierne hoy es ¿cómo se le ocurrió esto a esta mujer? Ya te dije, ella no podía tocar a nadie.
Y ella llega y por eso toca con esa delicadeza. No lo toca a él como los demás, porque dice la Escritura que algunos se le tiraban encima a Jesús para que lo sanara, literalmente. Dice que se le abalanzaban, se le iban encima. Otras versiones dicen que le caían encima. Es decir, que de repente venían dos y le decían al tercero, bueno, te toca saltar, aquí hay mucha gente. Lo agarraron entre los dos y lo empujaban por arriba para que le cayera encima a Jesús y lograra tocarlo. Eso no dice la Escritura, lo estoy ampliando yo, ¿verdad? Pero sí dice que le caían encima. Entonces podría haber sido algo como esto. Entonces esa mujer, aquel gentío, y ella sin poder tocar a nadie. Por eso va, digámoslo así, tímidamente, y busca solo tocar el borde del manto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo es posible que esta mujer pudiera ocurrirse esta manera de obtener un milagro? Todos iban y se dirigían a Jesús para que les dijera que fueran sanos, para que les impusiera las manos, para que hiciera algo. Pero nadie, o sea, muchos habían sido sanos porque Jesús los tocó, pero nadie había sido sano por tocar a Jesús. ¿De dónde sacó eso? Y aquí viene el desbloqueo. Vamos a ver si lo podemos ilustrar de esta manera. Ella, o mejor dicho, vamos a hablar primero del bloqueo. El bloqueo de la fe sucede en el pensamiento. El bloqueo de la fe sucede en aquello que se piensa acerca de las cosas. Esta mujer, su pensamiento estaba desbloqueado. Por eso ella vio que Jesús sanaba, tocaba, hablaba y dijo, si Él puede hacer esto, entonces si yo lo alcanzo y lo toco, voy a ser sana. Su pensamiento estaba desbloqueado. Por aparte, te puedo decir que hay personas que su pensamiento está bloqueado. ¿Cómo se bloquea el pensamiento? Porque piensan que eso no es posible. Piensan de que solo si Jesús les ponía la mano encima, entonces quedaban sanos. Solo si Jesús venía y les decía, sé sano, entonces serán sanos. Ellos tenían que ver para creer, pero esta mujer tenía fe y creyó y logró alcanzar aquello que estaba buscando. Esta mujer no tenía en sus pensamientos, en lo que ella pensaba de Jesús, ella consideraba que no había límites para el poder que tenía Jesús. Por lo tanto, si sanaba tocando a uno, al tocarlo también iba a sanar. Y su fe la salvó y la sanó. ¿Ves cómo es de poderoso? Una fe desbloqueada, una fe que puede permitir avanzar, entrar, obtener acceso a lo que hay en el reino de Dios. Ella, en su pensamiento, pensaba que Jesús, al tocarlo, sería sana. Y lo fue. Nunca había pasado. Nadie le dijo que hiciera eso. En su pensamiento, por medio de la fe, ella logra comprender esta realidad, que de él emanaba poder, porque eso dice la Escritura. Y al tocarlo, ella obtuvo un milagro para su vida y salvación para su alma. ¿Te das cuenta? Una mente desbloqueada, qué importante puede ser, pero no es el único que te voy a enseñar. Esta mujer tenía desbloqueada su mente para la imposibilidad. Para ella no había una limitación para Jesús. Jesús podía hacer cualquier cosa y por ello obtuvo eso que le hacía tanta falta. Pero el siguiente ejemplo te lo quiero poner en el libro de Hechos, capítulo 5, en el verso 14 y 15. Ahí vamos a leerlo. Dice el versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En este pasaje vemos que estos hombres, estos primeros cristianos, estos primeros miembros de la iglesia,
Era un mover tan fuerte del Espíritu, la gloria de Dios por todos lados. Los discípulos de Jesús, que serían los apóstoles, que son los apóstoles del Cordero, ellos estaban llenos del Señor, llenos de su gloria, y era tan fuerte que la gente miraba milagros por todos lados. Donde ellos iban, allí habían milagros. Donde ellos pasaban, allí habían milagros. Pero esta parte de la Escritura es muy impresionante, porque no se había visto antes. Es similar al caso de la mujer que tenía el flujo de sangre. Pero aquí, estos hombres, dice que era tanta la gente, cuando pasaba Pedro, cuando pasaba Juan, que se acercaban, que era muy difícil acercarse a ellos. Por lo tanto, pensaban. ¿Te acuerdas? La mujer dice, decía dentro de sí. Y ellos también pensaron y dijeron, bueno, aunque sea, saquémoslos a la calle, en su cama, en su lecho, para que cuando pase Pedro, la sombra los pase sanando. Mira qué desbloqueo de pensamiento. Ellos no estaban esperando el servicio del día domingo. Ellos no estaban esperando el servicio en la sinagoga. No estaban esperando a ver si había una célula en la ¿cómo es que se llama? En la casa de alguno, o si había una reunión de oración, o si se iban a juntar en alguna plaza. Ellos decían, si estos hombres están pasando aquí, estos hombres tienen el poder de Dios. No era Jesús, era Pedro. Estos hombres o este Pedro tiene el poder de Jesús. Saquémoslos, porque siquiera su sombra los puede tocar y entonces quedarán sanos. Impresionante. ¡Qué fe! Nadie les enseñó eso. La fe los mueve. ¿Te acuerdas que te dije que es activa? Los mueve a encontrar soluciones, a encontrar verdades. Ellos que podrían haber pensado, no dice aquí, pero ellos podrían haber pensado, el poder de Dios está sobre estos hombres, la gloria de Dios les acompaña, donde ellos pasan, hacen milagros, y van a pasar por aquí, aunque sea de esta manera, obtenemos un milagro. ¡Wow! Eso sí es muy impresionante. Nadie les enseñó, nadie les dijo. Ellos pensaban que eso era posible, y lo fue. Impresionante, de verdad. A mí me sigue impresionando y lo he leído muchísimas veces. Entonces el poder de Dios en Pedro, en sus pensamientos, no tenía límite. No tenía límite. ¿Por qué? Porque hasta su sombra podía sanar a alguien. Tenían una fe desbloqueada, definitivamente. Así como aquella mujer, estos hombres y mujeres, por supuesto ahí dice que eran hombres y mujeres, tenían una fe desbloqueada. ¿Y de qué se desbloquean? Bueno, de la religiosidad, de la duda, de la tradición, de la escasez, de la limitación, de la pobreza. Todos esos pensamientos que limitan, frenan el avance de la fe. ¿Recuerdas que la fe también es comparada como una carrera, la carrera de la fe? Así lo dijo Pablo. Entonces quiere decir que la fe va avanzando, sigue avanzando, pero esos pensamientos que te dicen, así tiene que ser porque así lo hice, porque así lo viví un día, porque así lo vi que se hacía, eso está bien y la imitación es buena y también te lleva a poder recibir de parte de Dios. Pero la fe es creadora de soluciones. ¿Te parece demasiado? Pareciera como que la fe no tiene límites, es decir, pareciera que el creer en Dios no tiene límites. Alguno podría pensar, no, pero es que creo que ya que estamos exagerando. Pero lamentablemente tengo que decirte que la Escritura nos dice otra cosa. Acompáñame por favor al libro de Marcos capítulo 23, lo vamos a leer juntos. Dice el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo, lo dijo Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es decir, que la fe
elimina la imposibilidad ante las situaciones más adversas. La fe le quita el poder a lo que te está oprimiendo, a lo que te está deteniendo, a lo que te podría estar molestando. Le quita ese poder, aquello que te estorba para alcanzar lo que Dios quiere para ti. La fe le quita el poder porque quita la imposibilidad. La fe, al que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Esta es una fe desbloqueada, una fe que tiene acceso pleno a la plenitud de todo aquello que Dios quiere darte. Es una fe desbloqueada. Pero tengo una mejor noticia. Hay un desbloqueador universal. Ya vimos estos anteriores, pero hay un desbloqueador universal. Ese es infalible. Contra ese no hay forma que pueda quedarse una fe bloqueada. Te lo voy a decir. Así que acompáñame a Génesis capítulo 18. Vamos a empezar leyendo desde el 12 y el 14. Dice el verso 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios había visitado a Abraham. Dice que él estaba en su tienda en un momento de mucho calor. Tú sabes, ellos vivían en el desierto. Entonces el día no era el mejor tiempo, el mejor momento para salir. Dice que él estaba en su tienda cuando vio que 3 varones, se refiere a 3 hombres venidos de Dios, o mejor dicho, 3 hombres de Dios, vinieron. Y entre ellos venía Dios. Y entonces cuando él los ve, sale a atenderlos, los atiende, les da de comer, les da agua para los pies. Él los trata lo mejor que pudo. Y en el momento en que comían, dice que Dios le dijo que su esposa iba a tener un hijo. Pero en ese momento escuchó también Sara. Y dice que Sara se rió. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo ya tengo, creo que 89 años tenía en ese momento? Tengo 89 años y ya estoy bien viejita. Y ya no puedo tener hijos. Ya la oportunidad de tener hijos ya se me pasó. Y encima ya mi esposo también está bien viejito. Y dice que ella pensaba esto cuando la escritura menciona que Dios escuchó. Y le pregunta a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Le dice. Mira qué pregunta tan interesante. ¿De qué se está riendo Sara? ¿Acaso piensa que es imposible? ¿Te das cuenta lo que Dios estaba diciendo? Sara estaba allá y ella ya sabía que no podía. Y ella se rió. Y ahí viene él y pregunta, ¿de qué se ríe Sara? Él no entendía. No era un reto. Es que él no entendía que ella no entendiera. Él no entendía que alguien pudiera dudar de lo que él estaba diciendo. Él no entendía que ella pudiera tener una duda con relación de lo que él acababa de decir. Y entonces él contesta con una pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Yo quiero preguntarte a ti también esta mañana. ¿Hay algo difícil para nuestro Señor? ¿Hay alguna cosa que pueda ser difícil para Dios? Piensa en los problemas que puedes tener o las cosas que quieres alcanzar. Piénsalo. Y quiero preguntarte una vez más. ¿Hay algo difícil para Dios? Eso contestó Dios. No me crees, le dijo. ¿Cómo es posible que no me crea? ¿Hay algo difícil para mí? Y entonces le dijo, al tiempo señalado, cuando yo te dije, en el tiempo que te dije, ella va a tener un hijo. Y dio la palabra, y dio el decreto. Y al año siguiente, dice la escritura, al tiempo de los 9 meses, o un poco, pues cerca de los 9 meses, supongo, al año siguiente,
ella tenía un bebé en brazos. Impresionante lo que sucedió. Aunque Sara no lo creyó. Mira qué impresionante, porque Sara tenía la mente bloqueada de imposibilidades. El esposo ya no puede, yo ya no puedo, ¿de dónde va a salir el muchachito? Pero viene, y aunque tenía la mente bloqueada, de todas formas, tan bloqueada que hasta se rió, de todas formas, ella tuvo un hijo. Pero ¿cómo fue esto? Vamos a leerlo. Y ahora, por último, acompáñame a Hebreos 11:11. En el versículo 11 dice, por la fe, mire que lo voy a leer una vez más, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque es importante este porque. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira el regalo de Dios. Ella, esta mujer, no creía. La verdad es que Sara no creía en que eso fuera posible. Pero dice Hebreos 11:11 que a pesar de todo esto, ella fue fortalecida y pudo tener a ese bebé. Porque creyó, no en que podía, creyó que el que había prometido era fiel. Hay cosas que son sumamente difíciles y quizá para nuestros ojos, aún como cristianos, quizá imposibles. Hay cosas que uno puede venir y decir, Señor, eso sí está muy lejos. Es más, cuando hay imposibilidades, uno ni siquiera lo piensa ya. Parece un disparate. Y uno podría venir y pensar de esa manera. Pero si Dios aparece, si Dios llega contigo y Dios te dice y te habla y te da una palabra, como lo había hecho con ellos, les dijo, el otro año lo van a tener. Y ella no creyó que fuera posible, pero aunque estaba bloqueada en sus pensamientos, no estaba bloqueada en su confianza. Ella tal vez no creía lo que iba a pasar, pero sí creía que el que se lo había dicho, que el que se lo había prometido, era fiel. Y como era fiel, lo iba a cumplir. Y yo esta mañana quiero decirte a ti que Dios te va a cumplir. Dios es fiel. Dios es sumamente fiel. En Él no existe la infidelidad. Y todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Él es fiel, y aunque tu mente no pueda desbloquearse de las imposibilidades, de las formas en las cuales aprendiste, las cuales has visto, las cuales tú puedes comprender, quizás tradiciones, religión, un sistema de conocimiento que te impide entender las cosas de Dios, hay una salida todavía, y es que creas que Dios es fiel, que Dios te va a cumplir, que Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Ese es el desbloqueador universal. Con eso se quita todo obstáculo de en medio. Quizá no entiendas cómo Dios lo quiere hacer, quizá no entiendas hasta dónde Dios lo quiere llevar, pero sí puedes entender que si Él está en medio, si Él está de por medio, eso así será, porque Dios es fiel. Nuestro Señor no es infiel. Él no miente. Él está todo el tiempo diciendo verdades y verdades y verdades que se van a sobreponer a las realidades que hoy vives. Te lo voy a decir una vez más. Las verdades que Dios te dice se sobrepondrán sobre las realidades que hoy vives. Dios es fiel y por eso puedes confiar sin dudar en Él. Por ello no podemos nosotros dejar atrás lo que dice la Escritura al hablar de la fe y pensar en Dios, porque la fe está dirigida a Dios. Y podemos decir que la fe es la certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve, porque el garante es Dios, porque la persona que va a realizar esa acción es fiel, y ese es
nuestro Señor. No hay nada imposible para Dios. Y quiero terminar este domingo contando un pequeño testimonio. Bueno, debo decirte que tengo muchos testimonios que contar acerca de esto. Y por muchos años, yo puedo contarte por muchísimos años, toda mi vida. Yo puedo hacer memoria hasta donde tengo memoria. Y tengo recuerdos con el Señor. Y cómo Él ha permanecido fiel aún en mi infidelidad. Cómo Él ha cumplido su palabra. Cómo Él me ha llevado o me llevó en momentos determinados a tener fe. Pero no solo en Él, sino fe en distintas épocas, distintas situaciones y distintas cosas que todos vivimos. Y cómo Él siempre estuvo allí y siempre hizo aquello que Él dijo que iba a hacer. Él es siempre fiel. Recuerdo una vez más, y por último, te voy a contar esto. Ya estaba yo, ya le había propuesto matrimonio yo a la pastora. Y en aquel momento yo acababa de terminar la universidad, no tenía trabajo, pues hacía algunos trabajos, ¿verdad? Pero no tenía un trabajo. Y lo que iba haciendo pues era bastante esporádico, o sea, por momentos tenía trabajos por aquí, otros trabajos por allá, pero no era constante y no era algo con lo que uno podía decir, bueno, con esto empezamos una familia. Pero si algo tenía era fe. Y definitivamente pues le propuse ese matrimonio y empezamos a hacer planes y empezamos a buscar, aunque no teníamos todavía con qué. Ella estaba empezando a trabajar, era su primer trabajo y ganaba bien poquito. Y entonces empezó a pasar el tiempo y con el tiempo empezó a pesar la presión. Es decir, ya habían preguntas como, bueno, ¿y cuándo van a empezar a hacer esto? ¿Van a hacer lo otro? Y ya había que reservar los lugares, los servicios, y ya faltaban 6 meses para la boda. Y yo seguía sin realmente tener lo suficiente para poder hacerlo. Y entonces esta presión que te digo, pues bien intencionada, de familiares o amigos que decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no la postergan? ¿Por qué no la postergan? Bueno, me salté un pedacito. Y es que cuando yo cuando yo oré al Señor para pedirle la mano a mi esposa, yo también le pregunté y le dije, Señor, ¿cuándo me tengo que casar? ¿O cuándo es la fecha para casarnos? Y entonces el Señor me dio una fecha en septiembre. Y eso estábamos el año previo, ¿verdad? Me dio una fecha en septiembre. Y bueno, dije, bueno, está bien, Señor, yo te creo. Y fui y le pedí la mano. ¿Y cuándo nos vamos a casar? Bueno, yo ya oré y el Señor me dijo en esta fecha. Bueno, perfecto. Y nos quedamos en esa fecha. Hicimos todos los planes para aquella fecha. Pero empezó a pasar el tiempo y todo lo que te venía contando. Y ya faltaban 6 meses y no había con qué realizar todos los compromisos. Y en eso ya la presión era bastante, ya se sentía bastante. Y ante todo ya la misma pastora me presionaba un poquito también. Preguntando qué era lo que íbamos a hacer, y con todo derecho, por supuesto. Ya mi suegra también me preguntaba, ya por distintos lados, y ya estaba yo desesperado. Ya sentía yo que como Moisés y el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto y Faraón los perseguía y tenían el mar rojo aquí y a Faraón del otro lado. Yo no tenía para dónde ir. Y entonces fui al único lugar donde podía yo estar. Y entonces fui delante del Señor y me recuerdo que con mucha sencillez en mi corazón, debo decir, y con mucho quebrantamiento, más que sencillez, con mucho quebrantamiento, le oré y le dije, Señor, tú sabes que yo te creí, tú sabes que yo te creí por esto. Yo vine, te pregunté y todo este tiempo he estado haciéndolo. Te pido de verdad, le dije, que no me dejes ser avergonzado. Te pido por favor que no me dejes ser avergonzado. Yo lloraba grandemente, postrado delante del Señor en mi habitación. Y yo lloraba y le decía, Señor, no me dejes ser humillado, no permitas que sea humillado. Y de repente vino una voz y me dijo,
Hebreos 10:39. Y Hebreos 10:39, yo no sabía qué decía ahí, ¿verdad? Entonces fui efectivamente a ver el versículo y dice: mas el justo por la fe vivirá. Y la segunda parte que impactó grandemente mi alma dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. En ese mismo momento yo pegué un salto, me puse de pie, me limpié las rodillas, me limpié las lágrimas y agarré y le dije: Señor, perdóname. Tenés razón, no me voy a echar atrás, dije. No voy a dudar, voy a caminar por fe como el justo y no me voy a echar atrás, porque prefiero agradarte a ti a ser humillado. Así que seguimos con la misma fecha. Y entonces se imagina aquel problema, porque ya estaba yo con el agua hasta aquí y tenía que decir: no, seguimos en la misma fecha. Y fui a decir: seguimos en la misma fecha, porque Dios me dijo y Dios me confirmó. Así que seguimos en la misma fecha. Y al final, para no hacer larga la historia, más larga, quiero contarle que tuvimos una boda preciosa. Una boda donde no faltó nada. Tuvimos 400 invitados. Tuvimos los arreglos de flores que se habían querido. Tuvimos a los músicos que nosotros queríamos. Lo hicimos en el lugar donde nosotros queríamos. Todo fue impresionante, fue espectacular. Fue algo muy hermoso. No faltó absolutamente nada. La gente no, ¿cómo le puedo explicar? Se admiraban de cómo algo había salido tan hermoso, y ante todo le tengo que decir que lo más importante es que el Señor estaba ahí. ¿Por qué le digo que el Señor estaba ahí? No solo porque nosotros estuviéramos conscientes de ello, sino porque durante la ceremonia la gente empezaba a llorar. Mientras se desarrollaba la ceremonia, había gente llorando entre el público, llamémoslo así, los asistentes. Y fue tan hermoso. Mire, no faltó nada. Nos fuimos de luna de miel en un crucero, regresamos. Y se acuerda que yo no tenía dinero. Hasta regresé con dinero de vuelta. Fue algo impresionante. Nada de lo que nosotros pudimos haber pensado hizo falta. Por el contrario, todo sobreabundó. ¿Y se acuerda con cuánto de presupuesto entré? Con 0. Si yo le dijera cuánto cuesta lo que Dios nos proveyó, seguramente no me cree. Ni siquiera yo lo hubiera creído. Pero porque el que prometió era fiel, entonces yo también creí como Sara. ¿Qué te parece, mi amado, si esta mañana quebrantamos nuestro corazón y le permitimos al Señor que ponga esa fe, pero una fe que no se echa atrás, una fe desbloqueada por completo, una fe que no esté limitada por nada ni por nadie? ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites vivir como el justo por la fe. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y más allá de lo que podemos creer o más allá de lo que podemos pensar, tú eres fiel sobre todas las cosas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que así como tú has hecho una y otra vez en mi vida, puedas hacer magnificado en la vida de cada persona que nos está viendo. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que la fe que hay en cada uno, Señor, sea fortalecida, sea afirmada y puedan ver grandes bendiciones, puedan ver grandes victorias, puedan ver tu poder obrando a su favor, puedan ver tu gloria derramándose en su vida y en la vida de muchos otros, puedan saber, Señor, que las cosas que tú has prometido las vas a cumplir y que no habrá ni una sola de ellas que quede pendiente o que quede por fuera. Por el contrario, vas a traer fiel cumplimiento
a todo lo que tú has dicho, mi Señor. Yo te pido esta mañana en el nombre de Jesús que empieces a obrar milagros, que empieces a hacer cosas extraordinarias en la vida de cada uno, que sobrenaturalidades vengan en sus días, Señor, y haya gran abundancia de testimonios por causa de todo lo que tú estás a punto de hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquel que cree, para ese no haya nada imposible, que aquel que tenga fe en su corazón, para él no haya limitación alguna por causa que cree en ti, por causa que cree en lo que has dicho. No haya ni una sola limitación ni un obstáculo que le detenga. Por el contrario, que permanezca firme y andando y caminando todo el tiempo que tenga que hacerlo. Todo el tiempo sin dudar y sin decaer el ánimo. Por el contrario, avanzando, sabiendo que al final del camino tú vas a cumplir. Y por ello, Señor, yo te pido también que no solo les des aquello que esperan, sino que haya recompensa. Porque han creído en ti, porque te han buscado, porque se han acercado a ti. Tu palabra dice que hay recompensa para cada uno. Hoy la recibimos en el nombre de Jesús. Esas recompensas, los milagros que esperamos, las intervenciones divinas de parte tuya, el beneficio que tú nos puedas brindar, hoy lo esperamos, Señor, porque solamente podemos pensar lo bueno de ti. No podemos entender ningún mal que pudiera provenir de ti. Eso no existe, solo bien viene de ti. Por lo tanto, Señor, eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Tu bondad, tu misericordia hecha en nuestros días, y poder confiar y tener la fe de no dudar en ningún momento y avanzar hasta obtener esa victoria, esa conquista y ese regalo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias. Inspira, por favor, sopla, Espíritu Santo, en cada hogar y llena ese ambiente de fe. Quita todo pensamiento, todo bloqueo de imposibilidad, de religiosidad, de tradición. Quítalo hoy en el nombre de Jesús. Hoy los echamos fuera en el nombre de Jesús de nuestras mentes. Sean desbloqueadas por completo para poder ver mayores milagros, muchos mayores en cantidad y en calidad, Señor, en grandeza. Yo te pido hoy que tú puedas desbloquear por completo las mentes de cada uno, Señor, para creer, para tener un camino sin obstáculo, para creerte fielmente, así como tú eres fiel. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias, no podemos detenernos, Señor, de darte gracias por cada una de esas bondades, por las de ayer, por las de hoy, por las que seguramente mañana también vas a hacer por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y si tú estás viendo este programa y necesitas de Dios, yo te quiero invitar para que tú puedas recibir a Jesús esta mañana en tu corazón. Y es bien sencillo, solo tienes que cerrar tus ojos y repetir después de mí esta oración. Él va a hacer que esa fe, que ese poder, que esa gloria que hemos hablado hoy venga también sobre tu vida. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias porque sé que eres Dios. Hoy te pido que me perdones por todo pecado, por toda falta que cometí en contra tuya. Yo creo que eres Hijo de Dios y que has venido para ser mi Salvador, para ser mi Señor. Hoy te declaro Señor y Salvador de mi vida, y recibo la vida eterna que tú me das. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ten por seguro que Jesús ha entrado a ti, ha entrado a tu corazón, y Él va a hacer un cambio por completo para el resto de tu vida. Has tomado la mejor decisión. Escríbenos, déjanos saber. Queremos orar por ti, queremos ayudarte y darte una información que va a ser muy útil para esta decisión que tú estás tomando.
Dios te bendiga. Dios está contigo y pide al Espíritu Santo que te llene también. Él estará allí. Y así, mis amados hermanos, espero que tengan una bendecida semana, que su fe haya sido incrementada de tal manera que sientan que no hay nada imposible, porque recuerden, no hay nada difícil para Dios. Dios te bendiga, que estés muy bien. Hasta pronto.